Entonces, muchísimas gracias por la presentación y realmente es un placer, ¿no? El tema de la niñez es el tema principal que aborda Visión Mundial, el cuidado de la niñez, ¿no? En el contexto COVID hemos tenido un tema de, yo diría, de niñez olvidada, ¿no? Entonces, creo que este webinar es tan importante porque, porque en el nuevo contexto COVID también están los niños y son sumamente importantes. Yo voy a pasar a hacer la presentación. Por favor, si me confirman que está bien mi presentación para que yo empiece. ¿Ok? Sí, se ve, doctor. Se ve perfecto. Bien. Entonces, voy a darme los 25 minutos en forma lo más concreta posible, hablando del contexto del COVID en niños y niñas, ¿no? El coronavirus es idéntico, ¿no es cierto? Afecta tanto a niños, niñas como a personas adultas. Es una gran familia que causa muchas enfermedades, que va desde el resfriado común hasta otras enfermedades leves a graves, tanto en humanos como en animales. El COVID-19, como epidemia, ha sido declarada por la OMS en enero del 2020. Estamos pasando un año de la declaración del COVID y bueno, el virus ha sido denominado SARS-CoV-2 y fue identificado, como todos ustedes saben, en China, en Wuhan, en enero de 2020. Bueno, y es de la familia del coronavirus. Esta enfermedad, llamada COVID-19, se transmite de persona a persona por contacto directo, especialmente por transmisión aérea, por el mecanismo de aerosol y por contacto con superficies contaminadas. Pero la principal causa es la transmisión aérea y por el mecanismo de aerosol. Su tasa de letalidad está alrededor del 2%. En este último trimestre hemos tenido un aumento de la tasa de letalidad. Y el periodo de incubación va de 1 a 12.5 días, de 1 a 13 días. Permitirme simplemente para resumir lo del COVID, ¿no? Hay muchas teorías que dicen que el COVID, la más aceptada es que haya venido de los animales, de una transmisión del murciélago al pangolín, después hacia el ser humano a través del consumo animal de carne animal. Y bueno, y acá está el factor de transmisión principal es el aéreo, ¿sí? También el tema de los fomites y superficies contaminadas, pero prácticamente la principal forma de transmisión es la aérea. Y esto tiene que ver con un problema que tiene que ver con la cultura y educación. Entonces, un tema cultural. En la primera ola hemos tenido conductas muy apropiadas en tema de distanciamiento, pero en la segunda ola, donde tenemos mucha más casuística, prácticamente ya es como culturalmente aceptado y realmente está siendo difícil mantener cuarentenas, mantener distanciamiento, y esperamos, ¿no?, que realmente con todos estos webinars, con toda la sensibilización y todo lo que se trabaja, se pueda mejorar. Se pueda mejorar la prevención. ¿Okay? En Bolivia prácticamente en la primera ola hemos tenido un crecimiento desde del COVID, el cerrito que hace la curva epidemiológica. En 4 meses hemos alcanzado el pico del acné, la punta. Pero desde el 1 de enero hasta el 31 de enero hemos superado esa punta prácticamente en un mes. Entonces la epidemia el contagio está siendo mucho más continuo, más acelerado, y esto no está siendo acompañado por las medidas que están tomando las personas. También tenemos municipios, esto es importante, hay municipios con alto riesgo, tenemos 100 municipios con alto riesgo, 50 con riesgo medio, 34 con riesgo bajo, y quiere decir que esto afecta, fíjense en los colores, los rojos son altos, medio, los más bajitos naranjas son bajos, y así sucesivamente. ¿Por qué es importante esto? Porque esto afecta directamente a la niñez. Los que están con rojo requieren cierre total de todos los niveles escolares. Entonces, los municipios, esos 100 municipios que están con rojo, prácticamente no vamos a tener clases. Y eso afecta no solamente el tema de la educación de los niños, sino también el tema psicoafectivo, el tema de formación. Otros municipios requieren cerrar en algunos niveles, otros tienen y se recomienda el cierre de todas maneras cuando no hay las condiciones necesarias. Y las condiciones necesarias, ustedes saben, tienen que ver con el apoyo instrumental que tenemos también en nuestra comunidad, en la familia y en los colegios. Prácticamente el número de muertes y enfermedades por COVID son como la cabecita del rinoceronte, del hipopótamo. El cuerpo, lo que está debajo del agua,
lo que diríamos la parte del iceberg que no se ve, es el COVID en realidad. Y acá está un enorme número de casos de niños. Porque si bien a los niños hemos visto que no tienen una afectación muy severa, se infectan igual en la misma proporción que en las personas adultas. Entonces acá tenemos un enorme números de subregistro y de casos que no han sido confirmados o han sido asintomáticos o sencillamente no están reportados en el sistema. Entonces también sabemos, y esto muy cortito, que el 81% de todos los casos de COVID son asintomáticos, el 14% moderado, un 5% son severos, y de este 5%, entre el 30 y el 50% tienen mucha probabilidad de muerte. En realidad, hemos visto datos de prensa que aunque no son evidencia científica, pero hemos visto algunas informaciones muy importantes y muy conmovedoras, que 1 de cada 10 personas que están intubados salen favorablemente, que 2 de cada personas que entran a terapia intensiva también se recuperan, o 3, como les digo, no son datos avalados científicamente por estudios controlados o estudios estadísticos científicos propiamente dichos, pero prácticamente es la información que tenemos y está muy cercana a la realidad. Entonces hemos pasado en Bolivia varias fases, ¿no? La primera fase de preparación, la segunda de contención, la tercera de contagio comunitario, y prácticamente no nos vamos a detener acá. Estamos en la fase de transmisión sostenida, donde realmente el crecimiento es exponencial. También hay una pirámide de la prevención que es importante, porque esto afecta y directamente en la forma de vida que tienen las personas y los niños. El primer piso, el modo coronavirus de vivir, esto es la prevención primaria que todos tenemos que hacer. El segundo piso, la cuarentena voluntaria, cuando por ejemplo hay niños con inmunosupresión, niños con problemas neurológicos que tienen que hacer esta cuarentena voluntaria voluntariamente para prevenir. Es una prevención primaria con enfoque de riesgo. Después está la cuarentena obligatoria. De acuerdo a algunos municipios que están en rojo, estamos haciendo cuarentenas dinámicas, cuarentenas rígidas y una serie de medidas que se están tomando. Y el cuarto piso es la cuarentena sanitaria obligatoria. ¿Por qué me tomé tiempito para hablar de la pirámide de prevención? Porque en el cuarto piso, la cuarentena sanitaria obligatoria, en realidad debería ser y es un atentado contra la salud pública que una persona enferma salga a la calle. Sin embargo, no hay mucha conciencia de eso. Y en el caso de los niños menos, porque a los niños no se les está haciendo suficientes pruebas, suficientes test, y no tenemos una casuística ni tenemos una estadística clara de cuántos niños están siendo contagiados. Entonces, este tema de la cuarentena sanitaria obligatoria no se está dando en la niñez y también es bien difícil hacerlo, ¿no? Las implicancias de esto, especialmente en los niños, el tema del distanciamiento, el lavado de manos, el uso de mascarilla, es, aparte de ser un tema cultural y de estilo de vida, es difícil también trabajarlo con los niños. En el entorno más cercano, algunos niños, algunas mamás, especialmente familias monoparentales, no cuentan con servicios esenciales como son farmacias, tiendas, servicio de alimentación. Tienen que ir al supermercado con sus niños porque no tienen con quién dejarlo en casa. A veces ahí también sufren problemas de discriminación, dificultades personales, necesitan apoyo presencial domiciliar imprescindible para cuidar a un niño. Son familias más vulnerables que muchas veces ni siquiera están logrando afrontar los gastos para alimentación, para mantener una dieta mínima o ajustada de al menos 3 comidas diarias. Entonces los niños son pues invisibles, ¿no? Y los niños o las familias que están sufriendo hambre, está provocando en los niños un tema de desnutrición, de malnutrición, que vamos a ver reflejados después en problemas neurológicos, vamos a ver reflejados después en temas de rendimiento escolar, de rendimiento y también de capacidad productiva cuando sean adultos. La próxima generación de acá a 20, 25 años tendremos impactos muy fuertes de esta pandemia. Y para eso tenemos que tomar medidas que sean las aconsejadas. Y no me voy a detener en esta pirámide ya, simplemente voy a entrar en materia en el tema de contexto del COVID en niños y niñas. Y en los niños y niñas el COVID es mucho más leve. Sin embargo, hay mucha evidencia científica, hay muchos artículos, hay mucha experiencia que nos dice que los síntomas pueden aparecer y son muy variados y también nos dicen que son mucho más leves. Los niños pocas veces necesitan ingreso hospitalario. Y ahí eso es bueno para que también el público del webinar no se confíe
no tenga un exceso de confianza, sino que también se sienta más tranquilo. La fiebre es el síntoma más frecuente, casi en el 50% de los niños. Después el próximo doctor, colega que va a hablar de la parte clínica, va a hacer más énfasis en esto, el tema de los síntomas. Sin embargo, voy a cerrar esta diapositiva diciendo que prácticamente hay congestión nasal, puede haber infección de tracto respiratorio, puede haber problemas en la piel, puede haber un síndrome gripal, un síndrome de resfrío. Entonces, bien difícil diferenciar en un niño el tema de COVID con el tema de resfrío, gripe e incluso otras patologías. Tomar correctamente la temperatura del bebé o del niño es un tema indispensable, ¿no? Entonces, acá, como una primera recomendación, sabiendo que el 50% de los niños hacen fiebre, necesitamos tener medidas como son los termómetros y saber tomar esta temperatura en los niños para prever que estos niños puedan ser bien tratados. También tenemos el contexto COVID y he visto varios estudios, por ejemplo, de un niño con 580 gramos que ha vencido el COVID-19. Realmente 580 gramos en nuestro medio es bien difícil salvar a un niño, incluso en condiciones sin COVID, ¿ya? También han nacido trillizos, por ejemplo, que dieron positivos, ¿no? También hay una bebé de 14 meses que venció el COVID tras 2 semanas ingresada en una unidad de terapia intensiva. Entonces, fíjense, si bien los niños necesitan menos hospitalización, también parecen ser más resistentes, ¿no?, a la recuperación. Hay un estudio muy bonito, Kit Corona, que se hizo en Barcelona, en el Hospital San Juan de Dios, donde los niños y niñas se ha mostrado que se infectan en forma similar a los adultos, que entran en contacto con un paciente o con una persona que es un caso de COVID-19. Pero como la enfermedad se manifiesta mucho más leve, aparentemente son imperceptibles. Fíjense, un 17.5% de niños por un 18% de adultos. También en el caso de las embarazadas. En el caso de las embarazadas, los resultados preliminares muestran que el 14% de las gestantes tienen anticuerpos contra el coronavirus y la mayoría han desarrollado la infección de manera asintomática o con síntomas leves. También hay algún factor que todavía por algunas razones desconocemos totalmente, sí, hay mucha evidencia y hay muchos estudios, pero que nos dicen que también las embarazadas de alguna forma están más protegidas y que solamente el 4.5% de estas personas llegan a tener neumonía. Y en el caso de los niños, fíjense, solamente un 0.7%, casi 1% de niños son ingresados a una sala, a un hospital. Entonces, la nueva cepa del COVID-19 descubierta en el Reino Unido se propaga más rápido entre los niños y adolescentes. Pero esta nueva cepa, denominada B117, pareciera que se transmite más rápido y contagia más a los menores de 15 años, pero sin embargo es una cepa que su capacidad de transmisión está entre 50 y 70%, por lo tanto también afecta a más adultos y también afecta a más niños. No está comprobado que solamente esté afectando más a niños, sino que por la proporción de infectación que hace, también afecta a más niños, que se hace más visible. Inicialmente, el COVID no fue tan eficaz, o el virus del COVID no fue tan eficaz con los niños. Por lo tanto, pero ahora los niños son igualmente vulnerables a este virus que los adultos. Y entonces debemos esperar ver más menores infectados. ¿Qué significa esta nueva variante del coronavirus que afecta a los niños y niñas? Los niños adolescentes pueden contraer el virus, el COVID, aunque pocos niños se hayan enfermado con COVID-19 en comparación con los adultos. Estos niños pueden ser infectados por COVID igual que los adultos, pero son prácticamente grandes vectores o grandes transmisores del COVID-19. ¿Ya? Es difícil que un niño haga el distanciamiento que un adulto puede hacer. Es difícil también que un niño en la casa, tanto en la casa como en el colegio, donde está más expuesto a lugares cerrados, el niño pueda hacer una prevención en forma efectiva. Entonces los niños, principalmente, más que asustarnos por la nueva variante del COVID-19, la nueva variante británica, lo que sí tenemos que tomar atención en el tema de prevención es que los niños transmiten el COVID, que los niños se contagian igual que los adultos. Por lo tanto, también transmiten el COVID en la misma proporción. Pero como no tomamos las previsiones con los niños de forma tan estricta, entonces se convierte en un público
que realmente facilita la transmisión del COVID. Esta variante descubierta en el Reino Unido, si bien parece que se transmite más fácilmente en niños, ¿ya? Hemos dicho que también en los adultos, las medidas actuales deberían proteger las escuelas. Podría haber clases, pero solo si se aplican medidas estrictamente especializadas en tema de prevención de COVID. Estaciones de lavado de manos fuera de las baterías de baño, el uso del barbijo correctamente, el tema de la distancia. La parte de apoyo instrumental de las escuelas debería estar adecuada para que los niños puedan volver a clases. En vacuna y tratamiento hay varias vacunas y esquemas terapéuticos. No me voy a quedar acá, simplemente vamos a nombrar algunas. La de Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, bueno, y las otras, ¿no? Inclusive la vacuna voy a tratar de programar todo. Sinovac y la Sputnik también, 5, ¿ya? Pero la vacunación en niños y adolescentes, los niños y adolescentes son el 10% de los casos de COVID-19 y menos del 3 por 1000 de todas las muertes. En este sentido, si bien están expuestos en entornos más cerrados, como son los colegios, pero la evidencia actual nos está diciendo que a este grupo no se lo puede considerar como prioritario para la vacunación, precisamente por este porcentaje tan bajo que tienen de complicaciones y también el bajo porcentaje que tenemos en la estadística. Aún hay aspectos que se tienen que investigar relativos tanto a la seguridad como a la eficacia de la vacuna. Solamente la Comisión Europea ha autorizado el uso de la vacuna Comirnaty, que es la vacuna para COVID de BioNTech y Pfizer, solo a personas a partir de 16 años de edad. Y en adolescentes de 12 a 15 años de edad, con mucho riesgo elevado de exposición y factores de muy alto riesgo como son las enfermedades neurológicas. Entonces, estos papás, estos niños, estas familias pueden ser informados y pueden recibir la vacuna tomando muy en cuenta el tema de riesgo-beneficio. ¿Qué quiero decir? Que si realmente el riesgo, la poca evidencia que tenemos todavía en el tema de investigación de seguridad y eficacia del niño, de las vacunas en niños, pueda ser menos nociva que el riesgo que tiene un niño inmunodeprimido o un niño con problemas que lo hacen más vulnerable al tema del COVID. Entonces, lo que se está recomendando, lo que los pediatras están recomendando, lo que la OMS y muchos centros de estudios de salud pública y de asesores de los diferentes ministerios de salud están diciendo que en relación a la infancia y la adolescencia se recomienda la vacunación antigripal en forma universal. Quiere decir que los grupos de riesgo, niños a partir de los 6 meses de edad y adolescentes en determinadas situaciones o con enfermedades de base que supongan un riesgo aumentado de padecer complicaciones de la gripe. Los niños mayores de 6 meses que convivan con pacientes en riesgo. Las personas que conviven con niños menores de 6 meses. Y todos los profesionales sanitarios, ¿no? Embarazadas tanto para su propia protección como para la de su futuro hijo. ¿Y por qué es importante este tema de la vacuna en niños? ¿Por qué es tan importante? Porque, imagínense, no sabemos todavía, no tenemos todavía experiencia de cómo es una coinfección de gripe con COVID. Y esto se podría dar muy fácilmente en los niños porque los niños es difícil que expresen algunos de los síntomas, especialmente que no son signos, que son síntomas. ¿Ya? Y podríamos tener una coinfección que realmente agrave en el tema de los niños. Entonces, es indispensable protegerlos y cuidarlos. Hay nuevas variantes del COVID-19. Hay otras que causan mucha zozobra, aparte de la británica, como es la brasileña y también la sudafricana. Y cualquier variante más transmisible aumentará el número de muertos, ¿no? No por su grado de letalidad o de infección, sino por el tema de que vamos a tener mayor número de infecciones. ¿Ya? Entonces, iba a haber mayores dificultades para tratar a los enfermos. Mi misma pregunta es a mí, o sea, yo me pregunto ahora, ¿no? ¿Cuántas unidades de terapia intensiva para niños tenemos? Si bien los niños son menos probables a internarse, pero si geométricamente aumenta la cantidad de infectados y también geométricamente aumentaría la cantidad de niños afectados por COVID, también necesitaríamos mayor demanda de camas de unidades de terapia intensiva para niños, ¿no? Entonces, si se llega a comprobar
también que la efectividad de las vacunas sobre estas variantes nuevas no es la que esperamos, entonces esto sería una debacle también, porque implicaría que las vacunas tendrían que estar siendo actualizadas periódicamente en función de las nuevas cepas que están en circulación en este momento. Entonces, el tema de cómo se transmite en los niños, pues se transmite igual que con las personas mayores, por contacto personal cercano con personas infectadas, a través de personas infectadas al toser o estornudar, al tocar objetos o superficies contaminadas, al tocarse la boca, la nariz, los ojos, las mismas medidas. Entonces, no esperemos que las formas de transmisión o las medidas de prevención en niños sean tan diferentes. Simplemente tienen otras características. Igual, las superficies no gastemos mucho tiempo en ver cuántas horas vive el virus en diferentes superficies, porque va a ser difícil que nosotros sepamos cuándo esa superficie ha sido contaminada. Y más allá de las condiciones que necesita el virus, la realidad es que el virus está ahorita en todas partes. Entonces tengamos cuidado precisamente con todas las superficies, especialmente cuando llevemos a las mucosas, ¿ya? Los síntomas pueden aparecer de 1 a 12 días después de la exposición al virus. Esto lo va a dar el doctor posteriormente, ¿ya? Sin embargo, simplemente quiero reafirmar acá que el riesgo de infección, ya sea en la fase presintomática, en los 2 días antes de presentar síntomas, o directamente cuando sea la fase de síntomas, los primeros 7 días de síntomas, los niños y los adultos son muy infectantes y contagiantes. También las mismas diferencias entre la transmisión por microgotas por aire, ¿ya? Cuando se tose con las gotas que son más grandes de 5 micras, cuando la transmisión se hace por aire a través del mecanismo aerosol con menores de 5 micras. Entonces no necesitamos verlas, ¿no es cierto? Hay diferentes tamaños de gotas y hay diferentes formas en que el virus puede permanecer. Las gotas más grandes se caen más rápido al piso y las gotas más pequeñas o las microgotas se permanecen suspendidas, y por algunas acceleraciones mecánicas como son ventiladores, aires acondicionados, también pueden estar suspendidas en el aire más tiempo, ¿no? Igual, los mecanismos también cuando son directamente de boca a boca a través del hablar, de estornudar, de cantar, de gritar, y aquí es importante porque los niños están yendo a las escuelas de fútbol, ¿no? Y cuando los niños están yendo a las escuelas de fútbol también respiran con mayor fuerza, con la boca abierta. Hay situaciones en que los niños pueden también transmitirse entre ellos, ¿no? También se puede transmitir a través del barbijo, y es importante el uso de barbijos en niños que tengan más de 2 años. ¿Por qué? Porque acá se da un proceso muy interesante que se llama variolización. Cuando no es lo mismo contagiarse sin barbijo a contagiarse usando barbijo, más cuando las 2 personas están con barbijo. Y el proceso de variolización es como una inmunización, ¿no? Es como un proceso con poca carga viral, donde también la infección o las enfermedades por COVID son asintomáticas o tienen síntomas más leves, ¿ya? Recomendaciones las mismas: mantener el metro y medio, 2 metros, dicen ahora. Hay algo preocupante que hace 2 días escuché del señor Fauci, de Estados Unidos, famoso señor Fauci, es que ahora pone en duda el tema de la calidad de los barbijos de 3 pliegues, especialmente de los que dicen que no son para uso médico. Y empiezan a haber corrientes en que se deben usar 2 barbijos de esos de 3 pliegues. Eso pues hace más complicado el poder cuidar a los niños, ¿no es cierto? También el toser o estornudar haciendo con la cara interna del codo del pañuelo desechable, desechar inmediatamente, todo eso es más complicado hacerlo en niños. Evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, con las manos sin lavar, es también complicadísimo, ¿no? Entonces, hay una recomendación valiosa para evitar contagios, que es usar la mano que es menos dominante para los picaportes, transporte, para el baño, pero también eso se nos complica en los niños. Sin embargo, vale la pena que nosotros empecemos a tener una disciplina y una educación, porque como hemos dicho, esto es cultural. Mantener los niños sanos durante la pandemia del COVID-19, lavarse las manos, igual que con las personas mayores, con agua y jabón, 20 segundos, todas las mismas. No me voy a parar mucho en el método de lavado de manos, porque ustedes tienen acceso a información. Sin embargo, cuando no pueden lavarse las manos, cuando están en la calle, usen también desinfectantes que contengan al menos una base de alcohol de 60%. La que nosotros tenemos en el mercado dice 70%, pero en realidad muchas de ellas tienen 60%.
de, de concentración, ¿no? Entonces, también se van a lavar las manos y los niños tienen que saber que tienen que lavarse las manos después de sonarse la nariz, toser, estornudar, estar en lugares públicos, usar el baño o la letrina, colgar pañales o limpiar a un niño que está usando, que ha usado en el baño, al tocar la basura, al tocar los animalitos, al manipular los alimentos también de niños, de los animalitos, los excrementos, que los niños son muy apegados a los niños, dirán los animalitos, a sus mascotas, antes y después de cuidar a alguien que esté enfermo, antes de preparar la comida y antes de comer. Y usted me dirá, estas cosas que usted dijo, doctor, son de adultos. No. Los niños suelen dar el apoyo instrumental a los abuelitos. Muchos niños suelen hacer estas tareas también en casa. Y bueno, estas son las recomendaciones de la OMS y de la OPS para el lavado de manos. ¿Okay? El usar mascarilla para desacelerar la propagación del COVID. Los niños de 2 años de edad o más deben usar mascarilla en entornos públicos y al estar con personas que no viven en su casa. ¿Cuándo usa una mascarilla? Usted se protege y protege a los demás. Las mascarillas son efectivas cuando todos las usan. Ahora, las mascarillas no reemplazan la práctica del distanciamiento social y es importante que ese distanciamiento social que se tiene entre 1 a 2 metros, especialmente cuando se encuentra en espacios cerrados, rodeado de personas con las que no convive, se use mascarilla como una barrera simple para ayudar a evitar esas gotitas respiratorias que lleguen a otras personas. Pero no coloque mascarillas ni protectores faciales de plástico a los bebés o de recién nacidos o niños menores de 2 años, ¿ya? Porque esto pueden causar también accidentes. Lo mismo con las mascarillas N95, que N95 tengamos mucho cuidado, porque los niños por hipoxia también suelen tener episodios de desmayo. ¿Ok? Entonces las otras medidas, voy a correr un poquito por la hora, las otras medidas son las mismas que tenemos para los adultos: limpiar y desinfectar los fumites y las superficies, mantener la distancia, no salir de casa, usar barbijo, no tocarse la mano sin lavarse los ojos, la nariz, guardar cama, usar el alcohol desinfectante al 70%, la mascarilla, todo lo demás, todo lo que nosotros usamos para el tema de prevención general del COVID. También los fomites, desinfectar los fomites. No vamos a hablar de las diferentes soluciones de infección porque no tenemos tiempo y no es el caso, pero sabemos, ¿no?, que el agua con lavandina para pisos es corrosiva para las tablets que tienen los niños, para los celulares hay que usar alcohol al 90%, no alcohol con agua. Y bueno, todas esas recomendaciones que hay que tener. ¿Por qué? Porque es tan importante el tema del uso de tecnología en la niñez y es tan importante también cuidar y proteger ese apoyo instrumental que ellos tienen a través de la tecnología. Y los mismos cuidados para cuando una persona esté contagiada en casa, pero qué complicado se hace hacer este aislamiento con los niños, ¿no? Sin embargo, las recomendaciones son las mismas. El aislamiento respiratorio, el contacto cercano con sospechosos, se aplica lo mismo, ¿no es cierto? O sea, el aislamiento respiratorio, ya inicialmente durante 14 días. Después se evalúa el tipo de contacto para evaluar la necesidad de las pruebas diagnósticas y su seguimiento, que es bien difícil también hacer los niños. Por ejemplo, el hisopado nasal, ¿ya? El mismo tema de llevar a los niños a los laboratorios con estas pruebas diagnósticas después de 5 a 7 días después del contacto. Entonces, es complicado, pero sin embargo los niños tienen que tomar las mismas medidas preventivas, los mismos días de aislamiento que se toman en los adultos. Sin embargo, acá los papás siempre van a tener un contacto directo, aunque sea muy protegido, pero un contacto directo con los niños, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho en este tiempo y se está haciendo en este tiempo es que a los pacientes y niños que permanecen asintomáticos después del contacto, se les puede liberar, digamos, de su cuarentena o de su confinamiento a los 14 días, según la evaluación médica y sin usar ningún tipo de pruebas diagnósticas. Esto es lo que es práctico, ¿no? No estoy diciendo que no se pueda y no se deba usar pruebas diagnósticas, pero sin embargo es bien complicado en nuestro contexto para los niños. Por ahora los médicos, todos, están tratando los síntomas y eso es lo que se recomienda. Utilicen el esquema para manejar el tema sindrómicamente y los médicos sin distinción pueden tratar estos síntomas. Y esto incluye el uso de la medicina tradicional.
No voy a entrar en el tema de la ivermectina, que también hay mucha evidencia que se puede usar en niños, que se usa en niños en forma segura. De hecho, los países del África lo usan en forma de programa de salud para la filariasis y para otros parásitos, y donde realmente ha dado muy buenos resultados. También se lo usan embarazadas, sin embargo, hay cuidados que nosotros tenemos que tener y tenemos que valorar. Históricamente, hasta acá, hemos podido enfrentar a los virus con medicamentos y con hábitos sociales. Pero el COVID ha hecho visible otras dimensiones profundas de desigualdad, inequidad y pobreza que se acentúan mucho más en los niños. Fragilidad de los sistemas de salud, la educación virtual y semipresencial con un rezago escolar altísimo, que es lo que vamos a tener, y también la salud mental, no solamente de la familia, sino también de los niños. Está además el tema de los ritos funerarios, el estrés postraumático porque los niños cuando sus papás o sus abuelitos o sus hermanos están en terapia intensiva, muchas veces ni siquiera se les dice, no logran despedirse, ni siquiera están conscientes de la gravedad que está pasando con sus familiares enfermos, y esto genera un tremendo estrés postraumático que después deberemos también tratar y tomarlo como un aspecto de salud pública. El impacto de la creciente austeridad fractura la acción totalmente del Estado, reduce todas las operaciones y solamente se está dando atención en salud, y prácticamente los temas de niñez, de protección, están siendo muy descuidados. Lo mismo, los cuidados, mantener una buena dieta. Lo ideal debería ser que los niños tengan toda la dieta y todos los alimentos y vitaminas a través de su dieta. Sin embargo, en este escenario se hace indispensable el uso de vitaminas, especialmente por el tema de la cuarentena, el confinamiento, el tema de la luz solar, el tema de la vitamina D y otras medidas de cuidados que son necesarias. Les decimos ahora cuidados adicionales de los niños. Son cuidados, no son los cuidados normales, son cuidados adicionales que debemos tener con los niños. El tema de la actitud positiva es clave en el manejo de los niños, ¿ya? El tema del ejercicio es protector. Hay evidencia que el ejercicio físico puede prevenir no solo las enfermedades crónicas, sino también mejora el tema del COVID. Sin embargo, es complicado hacerlo, pero es importante que los niños tengan una actividad física también, ¿no? Usted es un ser humano completo en lo intelectual, en lo espiritual, en lo físico y en lo emocional. Y un niño es mucho más frágil en estos temas, ¿no? También hay pensamientos, razonamientos, el amor, la alegría, el afecto, el cómo los niños están siendo totalmente marginados hasta por la misma familia, en temas sentimentales que son temas muy importantes. El cuerpo necesita caricias, necesita reír. Los niños cuando te ven con barbijo no ríen, se fijan en tus ojos para ver si estás riendo y se cohíben de reír. En lo emocional necesitan amor, alegría, emoción, aprecio, ¿no? La depresión, la desilusión, el dolor los afecta mucho más que a los adultos. El tema también de la educación, el tema espiritual, el tema de Dios, el tema de la iglesia, el tema de los valores, el tema de seguridad que necesitan, porque nosotros los adultos también tenemos que trabajar muy fuerte en el tema del cuidado espiritual. Y este es un tema que puede no trascender en lo médico, pero tiene mucha importancia en el tema de la salud. Entonces estamos también viviendo un escenario muy complicado, pero el mundo está cambiando, ¿no es cierto? Y cada vez tal vez sea más el transporte, la conectividad, todo tenga que las ciudades se estén extendiendo más y que algunas personas que han vivido en departamentos ahora quieran ir a vivir a casitas donde puedan tener patio, porque en la pandemia realmente los niños y las familias han sufrido mucho estando en lugares muy cerrados. Está cambiando la forma de vida. El compromiso también de las personas en redes está haciéndose muy evidente y cada vez más, especialmente los millennials y todos, se están manifestando en las redes para hacer incidencia en el tema de gobernanza y políticas públicas que favorezcan la salud, la educación, la protección social, y es necesario ahora visibilizar este tema de los niños para que se puedan tomar decisiones importantes. Los parques son cada vez más importantes que nunca, las canchas, los espacios abiertos y otros temas adicionales que los niños necesitan. Yo voy a terminar con esto simplemente haciendo una reafirmación. Los niños necesitan medidas similares, las mismas medidas que tienen los adultos, pero con cuidados adicionales importantes por parte de los padres, por parte de la familia, por parte de la comunidad. Esperamos que la vuelta a clases no genere una mayor debacle en sentido de
de afectar a nuestros niños, porque nuestro sistema de salud tampoco está con la capacidad de responder. Hoy estamos viviendo el peor momento de la emergencia sanitaria. Estoy en el tiempo justo, he corrido un poquito, pero muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roy. Sí, es información muy valiosa. Estamos también repensando otra vez, ¿no?, los conceptos que hemos escuchado y que también han surgido preguntas de nuestro público. Así que voy a comenzar a leerlas para que por favor nos demos unos minutos para que usted pueda responderlas. A ver, tenemos acá una pregunta denme un segundo que se mueve el chat. Rebeca Arandia nos pregunta, ¿necesitamos hacer mucho más de las estrategias habituales para mantenernos seguros ante las nuevas olas? ¿Necesitamos hacer mucho más de las estrategias habituales para mantenernos seguros ante las nuevas olas? Pregunta. Definitivamente sí, porque la velocidad del contagio ha cambiado. Las nuevas están contagiando, están llegando a mucha más gente. Definitivamente el sistema de salud está colapsado y además es un tema cultural. Hemos visto con envidia sana que en Australia están jugando un abierto de Australia donde la gente no usa mascarilla, donde la gente vive como a la antigua y donde realmente nos están dando un ejemplo de sociedad. Entonces nosotros para llegar y para superar esta pandemia necesitamos redoblar a 3, a 4, a 5 veces lo que hemos venido haciendo. Y no tiene que ver con un tema de cuarentena rígida, tiene que ver con un tema de cultura y de apropiación de las medidas, de un empoderamiento a nivel de la familia y comunidad. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Kenia. Nos dice, una consulta. A mi bebé le toca su vacuna de refuerzo de los 18 meses. Mi consulta es si puedo hacerle vacunar también contra la influenza a pesar de que no recibió su dosis a los 12 meses. No, definitivamente el tema de la vacuna para la influenza debería ser una vacuna universal, ¿no? La universalización de esta vacuna, porque no vamos a poder no vamos a poder diferenciar entre la coinfección de influenza y COVID en los niños. Y eso puede traer, no puede, de hecho va a traer consecuencias más severas, ¿no? Si bien los niños están más protegidos por razones que todavía científicamente se las está evidenciando, esa coinfección entre gripe, influenza y COVID puede ser mucho más letal. Ok, gracias. Otra pregunta de Ludwig. Dice, ¿las gotículas pueden ingresar por los ojos y afectar de la misma manera? Sí, precisamente por eso es que le pedimos a la gente en el tema de prevención que no se toquen los ojos, las mucosas, todo con las manos y que siempre tengan el lavado de manos permanente. Entonces, sí, debo reafirmar que la forma más importante de contagio es la vía aérea, ¿no? La vía aérea, diré, y el tema de la boca, pero sí, por todas las mucosas y por los ojos también nos podemos contagiar del virus. Ok. Kimberly nos pregunta, ¿qué tipo de pruebas se pueden hacer a los niños pequeños? ¿Es confiable la prueba ELISA? A los niños se hacen las mismas pruebas que los adultos. Y son confiables las pruebas en el sentido de que no hemos visto falsos negativos. Ya no hemos visto falsos, hemos visto más falsos negativos, pero no hemos visto falsos positivos. ¿Qué quiero decir? De cada 10 niños, de cada 10 personas que hemos hecho pruebas, incluso la PCR, podemos tener entre 8 y 7 personas que dan positivas, ¿ya? Y 3 o 2 personas que dan negativas siendo positivas, ¿ya? Pero lo que no hemos visto hasta ahora, y realmente eso es bueno, es que las personas que dan positivas son positivas, ¿verdad? Entonces, son las mismas pruebas y el tema de hacer, por ejemplo, el PCR en niños tiene que ver con un apoyo de la mamá, del papá, no es difícil, necesita una persona especializada, pero sí se pueden hacer también las PCR de forma igual con los niños, ¿no? De acuerdo. Paola Rivera nos pregunta, como adultos, ¿cómo hablamos con niños en relación a sus pérdidas por el COVID-19? Es un tema que requiere mucho apoyo
eso, sí hay mucho apoyo instrumental de toda la familia, ¿no? Porque yo me imagino un niño que tiene su papá y su mamá, hay algunos casos que su papá y mamá están en terapia. ¿Cómo le decimos que su mamá y papá están en terapia? ¿Cómo convivimos con un niño que está 20 días, 30 días con sus papás en el hospital, que no los puede ver, o con sus abuelitos a los que no necesariamente ellos van a entender cuando son muy chiquititos qué es una intubación, no van a entender el riesgo real que están corriendo? Entonces realmente es una pregunta muy difícil de responder, pero que necesita el apoyo de toda la familia. Se necesita hablar, se necesita conversar y se necesita, por supuesto, el apoyo psicológico y también el apoyo pastoral. Es importante el tema del apoyo. Y cuando hablo de apoyo pastoral estoy hablando de sacerdotes, de pastores, de gente que son líderes cristianos que pueden ayudarte, que pueden darte paz, porque también se necesita mucho, mucho el tema de apoyo espiritual. Y los niños lo entienden. O sea, un niño que reza, un niño que está espiritualmente se lo está fortaleciendo, es mucho más eh, resiliente que un niño que no entiende esas cosas. Grisel nos pregunta, ¿los niños pueden tomar ivermectina de modo preventivo? En Bolivia, a nivel del Ministerio de Salud, no se ha aprobado, ¿ya? Sin embargo, en muchos países, hay muchos estudios donde se está dando dosis entre 0.2 y 0.4, que es incluso el doble de lo que estamos tomando en los adultos, con muy buenos resultados. Hasta ahora no he visto estudios, no he visto contraindicaciones severas para el tema de niños. Sin embargo, por la por el reducido número de contagios de niños, por el hecho de que los niños por alguna razón son más resistentes, esto no se está usando como en forma de programa. Tampoco en adultos, porque la ivermectina tampoco ha sido totalmente acreditada por todos los sistemas de salud. Sin embargo, sí se puede usar con ayuda de un pediatra y yo les pido que no se automediquen porque el medicar a los niños necesita hacer miligramos peso. No es que le voy a dar, dale 2 tabletas y te no, necesito con mi calculadora necesito dosificar en forma muy efectiva. Otra pregunta de Cassandra. Los niños especiales que se quitan los barbijos, ¿qué otra prevención podemos tomar los terapeutas para no contagiarse? Bueno, hay dos formas especialmente de prevención. La forma de prevención pasiva que tiene que ver con los barbijos, con las barreras, con el lavado de manos, con todo. Pero también hay otra forma de prevención fortaleciendo el sistema inmunitario, utilizando las vitaminas, por ejemplo, la vitamina B, el zinc, la vitamina C. La vitamina C y la vitamina B no hay problema de sobredosificación. Los niños pueden tomar la cantidad que sea. Para la vitamina D, para la vitamina A y otras vitaminas necesitan tener una guía, un asesoramiento. Pero la vitamina C, a Dios gracias, y la vitamina B, que es neuroprotectora, hepatoprotectora, y que está en muchos de los complejos vitamínicos que toman, prácticamente son de forma libre, se pueden tomar en forma libre. Siguiendo con esto de las vitaminas, Carlos nos pregunta, ¿se puede mantener el uso de las vitaminas y zinc como preventivo? O sea, un uso continuo en los niños. Otra vez, la vitamina C y la vitamina B pueden usarse en forma continua. El zinc también, hay dosificaciones de zinc. De hecho, a los niños en el programa de salud de crecimiento y desarrollo de Bolivia les damos zinc precisamente para prevenir diarreas y para aumentar para apoyar el crecimiento de los niños. Sin embargo, el zinc en las dosis que se están utilizando de 20 y de 50 miligramos al día, los adultos no son dosis recomendadas para niños. Necesitamos hacer un ajuste en esa dosis. Muy bien. La última pregunta de Brania nos dice, se me mueve, perdón. Denme un segundo. ¿Qué suplementos alimenticios y vitamínicos pueden consumir los niños para aumentar su sistema inmune? Como les decía en la presentación, lo ideal fuera que los niños tengan las vitaminas y minerales necesarios a través de una alimentación rica. Pero en tiempos de cuarentena, en tiempos donde la misma economía no permite, o también las políticas del Estado no han favorecido la dieta, no han favorecido la nutrición, han favorecido la demanda. ¿Qué quiero decir? No se está produciendo a veces
mucho, a pesar de la soberanía alimentaria que tenemos como país, perdón, a pesar de la soberanía alimentaria y los diferentes pisos ecológicos que tenemos y producimos de todo, no se está priorizando una producción hacia la nutrición. Entonces, por eso nos vemos obligados a darle la mejor alimentación que podamos, pero también a suplementarlos. En tiempo de pandemia es necesario la suplementación. Y también sacarlos al sol, ¿no es cierto? Hacerlos jugar, hacer ejercicio y tomar todos esos cuidados. Y por eso yo le digo, son cuidados adicionales que tenemos que tener con los niños. Gracias, doctor Roy. Una última pregunta de Gabriel. Nos pregunta, ¿los niños deben llevar mascarilla mientras están en el parque o haciendo actividades físicas? Todos los niños mayores de 2 años deberían llevar mascarillas cuando están en contextos cerrados y cuando están en zonas que están concentradas. Igual que los adultos, igual que las personas adultas, cuando estamos al aire libre, no es tan necesario el uso de la mascarilla. Y tengamos mucho cuidado con los niños con el tema de la mascarilla y de las máscaras, de las máscaras protectoras faciales, por ejemplo, porque te veo que se usa mascarilla y se usa la máscara protectora. Y podemos generar una hipoxia, podemos generar alguna alteración también en la oxigenación de ese niño muy fácilmente y producir desmayos que después pueden ser también confundidos con convulsiones y poner en mayor aprieto o en mayor inestabilidad a los padres. Hoy en día nosotros estamos fijándonos en nuestros niños. Cualquier cosa, cualquier síntoma que tenga un niño hoy es COVID, hasta que no demostremos lo contrario. A pesar de que los niños son más fuertes, tienen menor incidencia en enfermedades moderadas y graves, es necesario que nosotros estemos muy vigilantes. Y yo no sé si hay algún papá que realmente cuando vea a su hijo con tos o con fiebre no piense en COVID. Creo que hoy estamos prácticamente en tiempo de COVID y estamos muy vulnerables a ese tema. Entonces, los niños necesitan tomar las medidas de protección que los adultos tomamos, pero con los cuidados adicionales que se deben tener. Así es. Muchísimas gracias, doctor Roy. La verdad, hemos obtenido mucha información valiosa. Espero que todos nuestros asistentes estén contentos con la información que se les ha dado, que se les haya disipado varias dudas. Igual les comento que estamos grabando esta reunión y vamos a compartirla a sus correos electrónicos, todo el material, todo el video del día de hoy, para que ustedes lo puedan revisar con calma, puedan volver a repasar esos consejos que nos ha dado el día de hoy el doctor. Muchísimas gracias.